Listo. Entonces ahí una pequeña explicación, por ejemplo, es muy utilizado en los productos notables en la parte de encontrar áreas, ¿no? Recuerde que habíamos explicado también que es área, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted multiplica x por x, a usted le da el área de esto, ¿no? De lo que la parte que está con selectito azul. Ya ahí se multiplica esta distancia x por y, tiene también esta distancia donde dice rábano. Ya cuando dice cebolla, ya tendría que multiplicar también x por y, entonces tiene lo que es esta expresión de aquí, ¿no? Vas a tener esta pequeña expresión de aquí, ya como resultado de la suma de las áreas, ¿no? Ese es lo que está mencionando ahí. Entonces lo que nos interesa a nosotros ver es en la multiplicación, es el cuadrado de un binomio que vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Entonces para ello voy a también a proyectar la pizarra. Ya, entonces eso vamos a ver. Entonces, como conceptos básicos que usted debe tener y entender es que cuando nosotros tenemos elevada a una potencia cualquier expresión, usted tiene que asumir que esa expresión se multiplica dos veces, pues no. Si el exponente es 2. Si tiene un exponente 3, se multiplica 3 veces y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces eso tiene que tener en cuenta. Eso tiene que tener como conocimientos previos para que usted pueda seguir. Sí. Ya, entonces como recordatorio, ¿no? Usted tiene. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a suponer, tengo, el primer ejemplo, tengo 2, pongamos 5. 5, que dice elevado al cuadrado, eso significa que el 5 se multiplica dos veces, pues, es decir, el 5 multiplicado por 5. Y usted dice el resultado es 25, bueno, ya. Pero si tiene una variable, es decir, una letra elevada al cuadrado, es decir, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, 2x, ya, elevado al cuadrado. Pongamos aquí 3 y aquí elevado al cuadrado. Eso significa el 2x al cubo se eleva al cuadrado, ¿no? Es decir, se va a multiplicar aquí 2x al cubo multiplicado por 2x al cubo. Y a ver, un estudiante que me diga, ¿por qué se multiplicó 2 veces 2x al cubo? ¿Por qué estoy multiplicando aquí 2 veces? No, aquí tengo 2 veces que estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque afuera de los paréntesis está el número 2 y eso Eso, significa que tiene que multiplicar 2 veces. por esto, ¿no? Por esto. Si aquí tuviera 3, usted multiplica 3 veces. Pero como estamos viendo el cuadrado de un binomio, en este caso, por eso que solo elevamos a la 2, ¿no? Recuerda que aquí cuesta 3, 4, 5, 6, el número que esté, ¿no? Usted tiene que multiplicar las veces que menciona ahí. Entonces, como dice 2 veces, hemos multiplicado 2 veces. Y aquí se multiplica el coeficiente por coeficiente, es decir, 2 por 2, usted multiplica, dice 4. Ya, y x por x se suman los exponentes, es decir, se suma 3 más 3 y aquí queda 6, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya. Y este recuerde que es un monomio. Ya, pero si tenemos un binomio, recuerde que un binomio es aquel que tiene dos términos. Es decir, por ejemplo, aquí va a tener 2x y aquí va a tener 3y. ¿Ya? Y eso te eleva al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que esto de aquí, esta parte que está aquí, ¿cuántas veces tiene que multiplicarse? Aquí dice. 2 veces, profe. 2 veces tiene que multiplicarse. Entonces usted lo que va a poner aquí entre paréntesis es 2 veces. 2x más 3y, ya, multiplicado por 2x más 3y. Entonces, tiene que hacer esta multiplicación y hallar un resultado, ¿no? Entonces, para no estar haciendo esa multiplicación, es decir, vamos a hacer aquí esa multiplicación, ¿cómo se hace? Esperemos que se acuerde de la clase anterior. Ya, entonces yo esa multiplicación voy a hacerlo acá. Entonces tengo aquí 2x más, 2, ¿no? 2x más 3y, ya, multiplicado por 2x más 3y. Entonces nosotros habíamos mencionado que usted coge el primer término, este primer término que es 2x, va a multiplicar por cada uno
de lo siguiente, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva, es decir, 2x por 2x y 2x por 3 llena. Entonces procede a multiplicar y dice 2x por 2x, usted dice 4x. Ya. Recuerde que la x tiene exponente 1, se suma, ¿no? 2. Ahora 2x por 3y queda más 6xy. ¿Por qué? Porque 2 por 3, 6, y x y no se puede multiplicar, solo van ahí mencionados, ¿no? Ahora, lo mismo que hizo con eso, va a hacer con el siguiente, es decir, va a coger aquí el 3y positivo y va a multiplicar por el primero así mismo y va a multiplicar por el segundo, ¿no? Multiplicando por el primero, usted dice 3 por 2, 6, entonces aquí va a quedar más 6xy, y multiplicando por el segundo, 3 por 3, 9, ¿no? Va a quedar más 9y. Recuerde que el exponente y es 1 y el exponente acá también es 1, ¿no? Entonces suma queda así. Entonces ahí no termina, ¿no? Usted tiene que sumar términos semejantes. Recuerde que aquí tiene XY puede sumar. ¿Por qué? ¿Por qué puede sumar? Porque tiene términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Que tengan la misma parte literal o la misma variable. Es decir, aquí tiene X y aquí tiene Y. Y tiene que estar elevado a los mismos exponentes, ¿no? Entonces aquí me queda 4x al cuadrado. Ya, aquí sumado a estos dos me queda 12. 12xy. Y aquí me queda más 9y al cuadrado, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, para no estar haciendo este proceso, para no estar realizando este proceso, hay una forma, se puede decir, un poco más directa, pero usted tiene que aprender los pasos, ¿no? Tiene que aprender los pasos para hacer, en este caso, ese proceso. Porque si no aprende los pasos, ya no va a poder realizar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos están aquí en el texto que usted tiene. Ya, voy a proceder a compartir. Ya, me dice, ¿no? Cuando ya todos vean. Ya, profe. Ya, listo, mire. Dice, cuando usted tiene un cuadrado de un binomio, dice que puede efectuar estos pasos que están aquí. Mire, aquí dice, ya. ¿Cuáles son los pasos? Dice, donde dice ejemplo. No sé si alcancen a ver, igual voy a subrayarlo para que usted... ya, aquí están los pasos, ¿no? Esos son los pasos. Dice, observa la solución notable del producto de esto de aquí. Dice, mire, se eleva el primer término al cuadrado, o sea, este de aquí, el primer término y este el segundo término, ¿no? Junto con su signo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice, tiene que elevar al cuadrado el primer término. Recuerde, la m es el primer término, el primero, y la n es el segundo término. ¿Ya? Entonces dice, eleva al cuadrado el primer término. ¿Ya? Después dice, se halla el doble del primer término por el segundo, o sea, se multiplica por 2 al primer término y al segundo. Por eso es que está aquí multiplicado por 2. El tercer paso dice, se eleva al cuadrado ya el segundo término. ¿Cuál es el segundo? N. N tiene que estar elevado al cuadrado, ahí está elevado al cuadrado. Por último, se suman las expresiones obtenidas. Ahí está sumado, aquí está. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está realizado, ¿no? Aquí en esta parte vamos a explicar un ejemplo. Ya. ¿Y a dónde vamos a explicarle? Aquí. Entonces nosotros habíamos mencionado, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Ya. Recuerden que nosotros hemos realizado esto de aquí. Esto de aquí hemos realizado para hallar una respuesta, ¿no? Todo esto de aquí hemos hallado, hemos realizado para hallar esa respuesta. Entonces, pero eso dice, se puede hacer de la siguiente manera. Si usted tiene aquí, le piden resolver, le dice resolver o hallar el siguiente binomio. Ya. Entonces, si usted tiene de la siguiente manera, aquí recuerde que es 2x más 3y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Así está el ejercicio inicial. Por lo que está elevado al cuadrado, ya, simplemente era la multiplicación, ¿no? Es como que tuviera multiplicado dos veces, ¿sí? 2x más 3y multiplicado por 2x más
3y. Entonces, recuerda que este es 3, ¿no? No se ve bien, eso es 3. Ya. Entonces, para no estar haciendo este proceso, simplemente nosotros identificamos cuál es el primer término. ¿Cuál es el primer término aquí? Te dice, esto y aquí el primer término. Este es el primero. ¿Cuál es el segundo? Es 3y, es el segundo. Entonces, dice, para usted resolver eso, dice al primer paso, el primer puntito que estaba allí, dice que tiene que elevar al cuadrado el primer término. Entonces, usted va a elevar al cuadrado el primer término, o sea, 2x va a elevar al cuadrado. ¿Ya? Después, ¿qué dice? El otro puntito, después, ¿qué dice? El otro puntito dice, ya. ¿Quién se acuerda del otro puntito? Va a multiplicar por 2, ya, el primer término y el segundo término. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 2x. ¿Y cuál es el segundo término? El segundo término es 3y. ¿Qué está haciendo? Solamente multiplicar por 2. Eso dice el otro punto. ¿Y el otro punto cuál dice? El otro punto dice que el segundo término, es decir, 3y, tiene que elevar al cuadrado. Así. 3y elevar al cuadrado. ¿Ya? Y el último punto dice que tiene que sumar todo este resultado de aquí. Entonces, yo resuelvo aquí. Digo, 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es X al cuadrado. Y aquí solo tengo que multiplicar 2 por 2, 4, por 3, 6. O sea, aquí me queda 6, XY. Acá, ¿qué me queda? Tengo que elevar al cuadrado el 3 y también tengo que elevar al cuadrado el Y. Entonces, 3 al cuadrado es 9, Y al cuadrado es Y al cuadrado. ¿Qué dice que tengo que hacer? Tengo que sumar todo esto. Entonces, sumo las 3 que he hallado, ¿no? Ya. Entonces, sumo. Al sumar me va a quedar aquí 4x al cuadrado, ya, más, a ver aquí, 2 por 2, 4, 4 por 3, aquí era 12, no, disculpa, aquí era 12. Entonces 12xy, aquí va a quedar 12xy, aquí me queda más 9y al cuadrado. Ya, entonces, mire que la respuesta me salió lo mismo, ¿no? Me salió lo mismo. Entonces, ese es el proceso que usted tiene que hacer, pero de una manera más rápido, ¿no? Más rápido. Entonces ya lo voy a volver a explicar de nuevo con otro ejercicio ya. ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. Ya. Entonces vamos a continuar realizando ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Por la ventana. Déjame borrar esta parte de aquí. Ya, vamos a hacer un segundo ejemplo. Ya, vamos a utilizar la variable, en este caso, mn, ¿no? Vamos a asumir que usted tiene aquí 3m. Ya. Y acá tiene más solamente n. Y eso está elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya no hacemos esto igual a esto la base multiplicada 2 veces, no. Entonces, hacemos el proceso. Ya, ¿cómo es el proceso? Más rápido. Dice que usted primero identifica, el primer paso es identificar ya cuáles son los términos. Usted dice, este es un término positivo y este otro término positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que va a elevar al cuadrado el primer término, o sea, este aquí, 3m elevado al cuadrado. Ya. El segundo punto dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que multiplicar por 2 cada término, o sea, 3m y el n. Ya. Y el tercer punto es que usted, el segundo término, o sea, n elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo n y elevado al cuadrado. Y el cuarto punto es, usted tiene que sumar, ¿no? Entonces, primero antes de sumar tenemos que resolver. Al resolver, aquí va a quedar 9m al cuadrado. ¿Por qué 9m? Porque 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3 es 9. Y m por m se suman los exponentes y me da m al cuadrado, ¿no?
aquí, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Voy a multiplicar 2 por 3, 6. Entonces aquí me queda 6, ¿no? 6. Mn. Mn. Aquí n al cuadrado es n al cuadrado. Ya. Ahora sumo estos resultados. Entonces sumo, me queda 9 m al cuadrado más 6 mn y más n al cuadrado. Esa es la respuesta. Ya. Pregunta de eso. Preguntas. No, profesor. Ya. Alguien puede decir, se puede hacer más directo. Sí. El mismo ejemplo 2. El mismo ejemplo 2 voy a copiar aquí. O sea, aquí tiene 3m más n y eso elevado al cuadrado. Usted también puede hacer de la manera directa, ¿no? Usted ya sabe que este es el primer término y este de aquí es el segundo término, ¿no? Entonces usted, de una, sin estar haciendo los puntitos, esto va a ser igual, dice, la primera cantidad elevada al cuadrado, o sea, esto, elevado al cuadrado. Lógicamente, que tengo que sumar, dice, esto de aquí, el doble, ya, de la primera, del primer término, que son 3m, con el multiplicado por el segundo, ¿no? Ya. Y el otro paso dice, tengo que elevar al cuadrado el segundo término. Entonces, tengo que elevar al cuadrado el segundo término. Ya. Entonces, usted desarrolla, aquí dice 3m al cuadrado, 9m. Aquí multiplico por 3, 6. Entonces, me va a quedar más 6mn. Y aquí, esto eleva al cuadrado, lógicamente le queda más n al cuadrado. Y ahí está resuelto, ¿no? ¿Entendió? Sí, profe. Ya listo. Entonces, vamos a hacer, Más o menos, profe. ya, vamos a hacer otro ejemplo, pero cuando tenga en este caso signos positivos y negativos, ¿no? Entonces, eso vamos a realizar. Entonces, borramos esta partecita de aquí. Ya. El tercer ejercicio, usted le puede decir, ya, por ejemplo, aquí tiene 2x menos 4y. Ya, y eso le va al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted hace lo mismo. Identifica cuál es el primer término y cuál es el segundo. Usted dice, este es el primer término. Y este de acá es el segundo. Recuerde que este es 4, no parece 9. 4. Ya. Entonces, usted va a decir, siguiendo los pasos, ¿no? El cuadrado de la primera cantidad o del primer término. Entonces, aquí tenemos 2x elevado al cuadrado. Va a sumar, dice, el doble del primer término por segundo. ¿Cuál es el primer término? 2x. ¿Cuál es el segundo término? Menos 4y. 4, ya. Y dice, va a sumar el cuadrado del segundo término, en este caso de menos 4 y al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces aquí, resolviendo, dice 2 al cuadrado es 4x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque x por x suma el exponente y queda 4 elevado al cuadrado. Aquí va a tener la multiplicación, escuche bien. Antes de poner esto, yo hago la ley de signos. En la multiplicación voy a multiplicar, escribirlo con otro color, voy a multiplicar. Este 2 de aquí tiene signo positivo. Este 2 de aquí, usted tiene que asumir que aquí hay un signo positivo. Y este 4 tiene signo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar los signos y le va a quedar el signo de aquí multiplicado con el signo 2 de aquí y el resultado multiplica con el signo 4. Entonces dice, Es negativo, profe. entonces el resultado va a ser negativo, ¿no? Porque más por más y más por menos, menos. Entonces va a quedar menos. Entonces usted multiplica 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Entonces aquí queda 16, XY. XY representado porque no se puede multiplicar. Ahora, esta parte de aquí, voy a igual explicar acá, ¿no? Solo esta partecita de aquí. Si usted tiene 4y elevado al cuadrado y es negativo, eso es lo mismo que usted multiplique menos 4y multiplicado por menos 4y. Entonces usted dice 4 por 4, 16. Ahora menos por menos, más. Y por y, Más. y al cuadrado. 10. Entonces le queda 16y al cuadrado, ¿verdad? Entonces usted aquí va a poner, lo que va a poner, entonces es, con eso consciente,
va a poner más 16 y al cuadrado, y esa sería mi respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? No, profesor. Ya. Otra forma para que no se equivoquen en los signos. Cuando tiene un signo menos, aquí, cuando tiene un signo menos, siempre el primero, escuche bien, siempre el primer término, esto de aquí va a ser positivo. Y el segundo término va a ser negativo. Y el tercer término va a ser positivo. Así va alternando. Si fuera otro término más, y aquí hubiera un menos, y aquí fuera elevado a las 3, va a ser más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Así va a ir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profesor, Entonces, vamos a borrar esta parte. Ya, y vamos a hacer una confracción. Ya. Entonces, vamos a hacer una confracción. Ya. Entonces, este es el ejemplo número 4, ¿no? Entonces, si usted tiene confracción, por ejemplo, aquí va a tener un medio. Ya, por ejemplo, aquí X. Ya. Pongamos al cuadrado para que vea un ejercicio completo. Menos 3 cuartos de y elevado a la 5. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, usted identifica cuál es el primer término. Mi primer término es. ¿Cuál es mi segundo término? Estoy aquí junto con el signo. Ya. Entonces, dice que tiene que hacer el primer término elevado al cuadrado. O sea, un medio de x al cuadrado, yo tengo que elevar al cuadrado. Así dice, ¿no? Más, ya. Entonces voy a sumar, perdón, voy a multiplicar por 2 tanto el primer término como el segundo término. ¿Cuál es mi primer término? Mi primer término es un medio de x al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? Es menos 3 cuartos de y elevado a la 5. 5 ahora, ¿no? Ya. Más, el otro punto dice que tengo que elevar al cuadrado el segundo término, o sea, menos 3 cuartos. Ya. Y a la 5 tengo que elevar al cuadrado. Ya. ¿No me acuerdo? Sí, profe. Entonces, he hecho ese proceso. Entonces aquí voy a elevar al cuadrado. Aquí recuerde que para elevar, si tiene una fracción o un medio y este elevado al cuadrado, se eleva tanto el 1, es decir, el 1 al cuadrado y el 2 que está abajo también al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1, ¿no? Y 2 al cuadrado es 2 por 2, por si acaso, no es el 2 de aquí, ¿no? Es como que tuviera aquí el 2 y aquí tiene el 5. Eso significa que usted multiplica 5 veces aquí. En cambio aquí, por lo que está 2, solo multiplica 2 veces y le va a quedar 4, ¿no? Entonces aquí lo que va a tener es 1 sobre 4. Ya. Esta X, recuerda que este 2 se suma, ¿no? Se suma, perdón, se multiplica. Lo exponente, ¿no? Cuando tiene potencia, potencia. Es decir, aquí tengo 2 elevado a la 3 y aquí de nuevo a la 5. Usted multiplica, los exponentes multiplica esto. Y se me quedaría 3 por 5, 15. Eso es lo que hice acá, ¿no? No sumé por si acaso, ¿no? Ya, aquí usted multiplica numerador con numerador. Es decir, 2 por 1, 2. Y por 3, 6. 6. Ahora denominador con denominador. Este de aquí, al no tener denominador, usted asume que tiene 1, ¿no? 1 por 2, 2. Y por 4, 8. Entonces aquí va 8. 8. Ya. Entonces, para las variables, x al cuadrado y y, como no tiene con quién sumar, entonces va a ser. Le ponemos 1. No, aquí está el signo. Ya. Aquí usted multiplica también el signo. Signo más por más, y por menos, menos. Ahí está menos. Ya. Ahora más, acá. 3 al cuadrado es 9. Y 4 al cuadrado es 16. Recuerde que menos por menos se va a hacer más. Ya. Y recuerde que se multiplica 5 por 2, 10. Donde usted pueda simplificar, lo simplifica. Es decir, los coeficientes. Por ejemplo, aquí no hay cómo simplificar. Aquí sí. Aquí hay mitad 3 y aquí hay mitad 2. Acá no hay cómo multiplicar, entonces me queda así. Entonces aquí me va a quedar un cuarto
de x al cuadrado menos 3 medios de x al cuadrado y a la quinta más 9 Más 9 al 16. 16avo, ¿no? Ujú. Y a la 10. Ya, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos. Hemos hecho un ejercicio completo de lo que es, en este caso, un cuadrado de binomios, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. Entonces, vamos a hacer el otro tema. El otro tema es cuando usted tiene la diferencia, ¿no? Voy a tratar de proyectar su texto. Ya. Entonces, aquí usted dice cuando tiene producto de la suma por la diferencia. Es decir, mira aquí, son lo mismo, mire. Son lo mismo. Ya. Es decir, los términos son los mismos. Pero ¿qué pasa? Que uno está con positivo y el otro está con negativo. Mire, aquí tengo A, 2A, perdón, y aquí también tengo 2A. Y aquí tengo 4B negativo y aquí, en cambio, tengo 4B positivo, ¿no? Por eso es, en Profe, este no sale caso, la pantalla. no sale, disculpe. A ver, texto. Aquí está. Me avisa ya. Salió. Sí, profe, ya salió. Sí, profesor. Entonces aquí tenemos, como dice, producto por la suma de, perdón, por la diferencia de dos términos, ¿no? Ya, mire que aquí los términos son los mismos. Los términos que tenemos en esta multiplicación, los términos de aquí hay 2A y 4B. En cambio, acá también hay 2A y 4B. Pero ¿qué pasa? Aquí está con negativo y acá está con positivo, pero los términos son iguales. Cuando tenemos ese caso, ya se llama por este nombre, producto de la suma por la diferencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente dice que tiene que elevar al cuadrado los términos. Mira, aquí están así mismo los puntos, mira. Aquí. Se eleva el primer término al cuadrado. Ahí está. Este es el primer término. Y este es el segundo término. Aquí está ya elevado al cuadrado. Se eleva el segundo término al cuadrado. Aquí está elevado al cuadrado al segundo término. ¿Ya? ¿Qué más? Se unen los dos términos mediante un signo negativo. Ahí está. Unido estos dos mediante un signo negativo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya vamos a explicar con un ejemplo. Ya vamos a desarrollar un poquito más para que usted pueda realizar. ¿Me acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. La pizarra. Entonces vamos a hacer, ¿no? Entonces, un primer ejemplo. Bien. Entonces, supongamos que a usted le diga aquí cuando tengo 2A menos 3B. Perdón, aquí es primero la suma ya. Es lo mismo, pero después se confunde. Aquí tiene 2A, aquí tiene menos 3B. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted solo identifica cuál es el primer término y cuál es el segundo. Primer término, 2A, este es el primero. ¿Cuál es el segundo término? 3B. Es B. Entonces, este es el segundo término. Dice que usted tiene que elevar al cuadrado eso y separar por el signo menos. O sea, aquí el primer término elevado al cuadrado, así. Pero separa por un signo menos. Y el segundo término también elevado al cuadrado, que es 3B. Ya, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4A al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es el segundo al cuadrado? Dice 3 al cuadrado es 9. Y B al cuadrado es B al cuadrado. Ya está. Esa es la respuesta, ¿no? Está sencillo, ¿verdad? Ya. Otro ejemplo. Un ejemplo 2. Vamos a suponer que aquí tenga 5M menos 2M. Pongamos más primero ya. 5M menos, perdón, más 2M multiplicado por 5M menos 2N. ¿Ya? ¿Cómo usted va a hallar eso? ¿Ya? ¿Cómo usted va a hallar? Usted va a multiplicar, perdón, va a elevar al cuadrado, identificando cuál es el primer término. Usted dice, mire, este es el primer término. Y este de aquí es el segundo término. No, este es el segundo, este es el primero. Ya. El primero al cuadrado. Entonces aquí, el primero es 5M elevado al cuadrado, separado por signo menos. Ya. El segundo término al cuadrado. Ya. Entonces, eleva al cuadrado 5 es 25. M al cuadrado es M al cuadrado. Ya. Y aquí, 2 al cuadrado 4. Y N al cuadrado, N al cuadrado. Sí.
¿Alguna pregunta de eso? No, profe. Ya. ¿Qué pasa cuando tiene exponentes, no? Cuando en este caso puede tener exponentes. Ya, un ejemplo 3. Ya si se termina el tiempo, hasta ahí nos quedamos, ya. Un ejemplo 3. no es Tokio, tía. Ya. Por ejemplo, aquí puede tener 3x elevado a la 4 menos 2y elevado, lleno, elevado a la menos 5. Ya. Multiplicado por 3x elevado a la 4 menos 2y elevado a la menos 5. Ya. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, sencillamente usted lo que tiene que hacer, ya, es elevar al cuadrado los términos, ¿no? Entonces yo digo aquí, este es mi primer término, primero, y esto de aquí es mi segundo término. Recuerde que para aplicar esto, el primero tiene que ser positivo, y el segundo negativo, o al revés, ¿no? El primero negativo y positivo, y tienen que tener los mismos términos. Ya, entonces, ¿qué hace? Va a elevar al cuadrado el primer término, o sea, 3x a la 4, eleva al cuadrado, 4, ¿no? Ya. Menos, aquí el segundo término, 2y a la menos 5, elevado al cuadrado. Entonces, aquí 3 al cuadrado, usted dice 9. Ya, 9. Y este x, recuerda que se multiplica, 4 por 2, 8. Entonces me queda 8 menos, aquí 2 al cuadrado, 4. Y aquí 2 por 5 menos 10. Así. Recuerde que aquí se multiplica menos 5 multiplicado por 2. Me va a quedar menos 10. Ese menos 10 puesto aquí, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, 3 por 2 no es 9, es 6. ¿Dónde está 9? Disculpe, no. ¿Dónde? No. A ver, aquí hay una confusión. Aquí usted tiene 3x a la 4, ¿ya? Y ese le va al cuadrado, ¿verdad? Eso significa que el 3 se multiplica 2 veces, o sea, se multiplica así. 3x a la 4 por 3x a la 4. papi. ¿Ya? Dime. Por 3, ¿cuánto es 3 por 3? Usted dice 3 por 3, 9, ¿no? Yo pensaba que era con papi. Y para la x se suma este exponente con este exponente, que es 8. Y eso que está aquí, ¿no? Eso es el que está aquí. Que ya se confunda, ¿ah? Ya, sí entendió. Sí, profe, me había confundido, perdón. Ya, listo. Ahora, cuando usted tiene, en este caso, tiene fracciones, el procedimiento es el mismo. Vamos a hacer un ejemplo 4, ya donde usted va a tener fracción. Ya, en este caso el procedimiento es el mismo. No se va a confundir, ya. Como que tienen todo el tiempo de la vida, ¿no? Ya. Creo que es 3 o 4, no me acuerdo ya. Entonces vamos a suponer que tenga aquí 2 tercios, x a la 5, más 1/2 de y a la menos 3. ¿Ya? Y aquí tiene 2 tercios de x a la 5 menos 1/2 de y a la menos 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Así me identifica cuál es mi primer término y mi segundo. Mi primer término es este, primero. Mi segundo es este, segundo término. Entonces los términos solo elevo al cuadrado. Entonces aquí yo voy a tener como respuesta el primer término, o sea, 2 tercios, x a la 5 elevado al cuadrado, separado por signo menos, y aquí va a tener 1/2 de y a la menos 5 elevado al cuadrado. Chapi, ¿Ya? ven acá. Entonces aquí, recuerde que 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9. Y aquí para la x se multiplica 5 por 2, 10. Ya está. Menos 1 al cuadrado es ¿De qué 1, separada? y 2 al cuadrado es 4. Y para la y se multiplica 5 por 2, 10. Menos 10 aquí. Ya está la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ya voy a tratar de hacer una en este caso de un binomio elevado al cubo, ¿no? Eso voy a tratar de hacer. Voy a tratar de compartir la pantalla del texto. Entonces,
Ya. Voy a tratar de explicar. Aquí no es difícil, ¿ya? Cuando usted tenga esto de aquí para multiplicación, dice que aquí tiene que tener la misma variable, es decir, esta variable tiene que ser la misma. Ya. Torres tiene el micrófono encendido, ¿ya? Aquí mire, X y X el mismo, o sea, significa que el primer término tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si aquí está 2X, acá también tiene que estar 2X, ¿ya? Si tuviera otra variable, es decir, con un M, un N, tiene que estar la misma cantidad. Ya, por ejemplo, si aquí estuviera un 5M, aquí un 5M, acá también tiene que estar un 5M. Pero esto de aquí, estos términos de aquí, la A y la B son diferentes. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿no? Que cuando tenga eso así en esa forma, ya por ejemplo aquí, le dan para multiplicar esto. Ya, la variable X son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, primero se calcula el término elevado al cuadrado. Aquí está el primer término. Después, ¿qué se hace? Se calcula el primer término por la suma del segundo. O sea, se suma estos dos términos. Este con este. Ya, es 7 más 6, ¿no? Y multiplicado por el término primero, ¿no? En este caso por X. Entonces, aquí el resultado de aquí, de esta suma de aquí, 7 más 6 le va a quedar 13X. Ya, 13X, ¿no? Y el otro paso dice, se halla el producto de los términos, ya está, 13, ya. Y el último paso, se establece la igualdad correspondiente, ¿no? Ya, entonces aquí ya está la igualdad, el primer término elevado al cuadrado, sumado más el 13, y sumado más el cuadrado, la multiplicación de los dos términos, ¿no? De 7 por 6, 42, ahí está. Entonces ese es, se halla el producto, esta parte de aquí, de la multiplicación para hallar 42, ¿no? Entonces, eso es sencillamente lo que usted tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí, si yo tuviera un 2R menos 3S. ¿Ya? Entonces, acá no pongamos 3 ya para que no se confunda.